Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una historia no mía, pero sí interesante de Sword Art Online. Si es que te gusta, puedes darle un like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 55. Capítulo 55, día agotador. Bueno, supongo que ahora sabemos por qué recibimos esta solicitud de misión. Desde su escondite cerca de la entrada de una cueva junto al lago, Drifter y su grupo observaron cómo los contrabandistas entregaban las cajas a nadie menos que a los elfos caídos. Apenas 2 horas antes, Romolo, el carpintero de barcos, había secuestrado a los jugadores y les había encomendado la misión de rastrear a un grupo de marineros clandestinos por el lago Caldera. Por suerte, navegar en Sao no era tan difícil como en la vida real. Básicamente, simplemente apuntaban el barco en la dirección que querían ir, y el sistema siempre se aseguraba de que hubiera viento para impulsar las velas. Tras 2 horas siguiendo al otro bote por el oscuro lago, finalmente tocaron tierra, justo en la entrada de la cueva donde se encontraban. El grupo ancló el velero en una orilla más alejada y recorrió el resto del camino a pie. Así fue como se encontraron espiando a 30 elfos caídos, demasiados para ellos. Por suerte, la misión no les exigía eliminar a los enemigos, solo que exploraran la situación. Los contrabandistas se van, pero los elfos caídos se adentran en la cueva. ¿Los seguimos? La búsqueda aún continúa, así que sí. Apenas entraron en la cueva, la atmósfera cambió instantáneamente. Drifter suspiró. Parecía que esta misión no iba a ser tan fácil como creían. Una mazmorra. Manténganse alerta, gente. Las mazmorras eran diferentes a un mapa abierto normal. Para empezar, solo se activaban para los jugadores que participaban en misiones. Esto también significaba que ya no se trataba de una simple misión de seguimiento, y que los enemigos empezaban a aparecer. Y lo que es más importante, una vez en una mazmorra, no se podían enviar ni recibir mensajes de jugadores que no estuvieran también en ella. Esto hacía que las incursiones en las mazmorras fueran mucho más inciertas y peligrosas. Pronto encontraron su primer obstáculo. 2 guardias de los elfos caídos patrullaban los túneles, y el grupo tendría que atravesarlos si quería avanzar. Adiós a la misión de sigilo. Como de costumbre, el grupo se dividió para lidiar con los enemigos. Nautilus y Drifter distraían a uno, mientras Kirito, Asuna y Sinon se concentraban en matar al otro. Para acelerar el proceso, Yuna los potenciaba con pesca de fuego. Tras el primer enfrentamiento, Drifter se abstuvo de usar habilidades y optó por usar a los monstruos como muñecos de entrenamiento. No porque los menospreciara, sino porque era difícil encontrar objetivos de práctica tan perfectos. Claro, había muchos monstruos humanoides, pero hasta el momento, ninguno se parecía tanto a los jugadores como los elfos. En cuanto a por qué quería entrenar para luchar mejor contra humanos, la historia del duelo de Kirito y su propia experiencia al principio de Sao le habían demostrado que los monstruos podrían no ser el único enemigo al que tendrían que enfrentarse. Intentaba apartar esa idea de su mente cada vez que aparecía, pero siempre resurgió. No, ¿podrías retroceder un segundo? Quiero intentarlo en solitario. ¿Seguro? Sí. Pero quédate cerca por si acaso muerdo más de lo que puedo masticar. Tras evaluar la fuerza de la guardia de los elfos caídos, Drifter consideró que podía con ella solo. Su amigo de cabello cenizón no hizo muchas preguntas y usó un golpe de escudo para repeler a la turba, dejándole todo a Drifter mientras se retiraba. El lancero sostenía su arma horizontalmente mientras el elfo caído cargaba contra él con la espada en alto. Cuando la distancia entre ellos se redujo a menos de 2 metros, dio un gran paso adelante, extendiendo la lanza para interceptar la hoja que se aproximaba. Con un fuerte clan de metal contra metal, la espada del enemigo se deslizó por el mango de la caldea fana de Drifter sin causarle daño. La lanza, por otro lado, continuó avanzando con un impulso aparentemente imparable, sin apenas temblar por el choque.
Con poca resistencia, atravesó el estómago del guardia elfo caído. Una herida así debería ser fatal, pero esto seguía siendo Shao, después de todo. La turba gruñó de dolor, pero luego reanudó el ataque como si nada hubiera pasado. Drifter se echó hacia atrás para evitar un corte y extrajo su lanza del cuerpo del enemigo. Cambiando la posición de sus manos, con la derecha agarrando el centro del asta de su lanza, mientras que la izquierda aferraba el extremo con fuerza, Drifter levantó la muñeca, dejando un corte vertical a lo largo del lado izquierdo del torso y la cara del elfo caído. Al retroceder, la espada del elfo le cortó el brazo, pero Drifter lo ignoró. Aprovechó la pequeña abertura que el enemigo mostró tras el ataque para abatirlo con un tajo diagonal, dejando otra línea roja en el torso del enemigo. Sin detenerse, giró, revirtiendo su impulso para asestar otro golpe en el costado del guardia elfo caído. Una de las pocas, o quizás la única, desventaja de las habilidades de combate en Shao era lo que los jugadores llamaban colectivamente el tiempo de recuperación. Sin embargo, a diferencia de otros juegos anteriores, el tiempo de recuperación en Sword Art Online no consistía en esperar un tiempo determinado antes de volver a usar la habilidad. En Shao, el tiempo de recuperación implicaba quedarse atascado en la posición final de la habilidad. Cuanto más compleja era, más tiempo se permanecía inmóvil. Tomemos como ejemplo Aguijón. Era una habilidad simple de un solo golpe. Una puñalada. La postura final al usarla con una lanza era la pierna derecha al frente, los pies separados medio metro, las rodillas ligeramente flexionadas, la mano derecha sujetando la parte trasera del arma, mientras que la mano izquierda estaba cerca del centro del mango, con ambos brazos extendidos hacia adelante. Al ser una habilidad tan básica, el tiempo que un jugador permanecía congelado, el enfriamiento, era inferior a medio segundo, e incluso podía ser menor dependiendo de su dominio. En cuanto a rompecometas, la habilidad de un solo golpe más poderosa de Drifter, su tiempo de reutilización era de 1,5 segundos. Aunque no parezca mucho, fue suficiente para que muriera 10 veces en combate. Por eso solo usaba esta habilidad cuando tenía a otros para cubrirlo o como último recurso. Pero Drifter no estaba usando picadura ni rompecometa en ese momento. Luchaba solo con ataques normales, sin tiempo de recuperación entre ellos. Su daño dejaba mucho que desear, y tardaría muchísimo en matar al enemigo, pero sus movimientos eran mucho más fluidos, sin pausas entre ellos. Sin la urgencia que normalmente tendría en el laberinto, donde más enemigos podrían aparecer justo detrás de ti, Drifter se tomó su tiempo para reducir lentamente la salud del enemigo mientras entrenaba. No era nada del otro mundo. Solo apuñalar, golpear, cortar, cortar. La misma rutina que había repetido 1000 veces desde que quedó atrapado en Shao. Pero cada vez mejoraba. Más natural. Se sentía liberador. Durante los siguientes 6 minutos, Drifter y la guardia elfa caída intercambiaron golpes. Kirito, Asuna, Yuna y Sinon hacía rato que habían terminado su batalla y estaban observando. Drifter ni siquiera se dio cuenta de que ahora tenía público, tan concentrado estaba. Solo cuando el elfo caído gimió por última vez y cayó de rodillas, destrozado, miró a su alrededor y vio que su grupo lo observaba. En fin, ¿qué fue todo eso? Drifter se encogió de hombros. Solo estaba probando algo. Quería ver si podía aturdirlo con ataques normales. No funcionó del todo. Pero te recomiendo que lo intentes alguna vez. Fue muy satisfactorio. Bueno, además, Kirito, creo que deberíamos hacer algunos duelos de práctica entre nosotros. Por si acaso. Los demás lo miraron, inseguros. Kirito frunció el ceño, pero luego pareció comprender algo al abrir los ojos de par en par. Tras unos largos segundos, el espadachín asintió. Buena idea. Podemos usar armas de menor nivel, ya que es solo para entrenamiento. Muy bien, ¿ya terminaron, chicos? Les juro que no pueden pasar ni un minuto sin querer blandir sus espadas. Asuna los interrumpió, aparentemente exasperada, pero Drifter tenía la clara sensación de haber captado el significado subyacente de la conversación entre Drifter y Kirito, e intentaba cambiar de tema. Así que le siguió la corriente. La mía es una lanza, no una espada, Ah-chan. Casi todos gruñeron.
Que Drifter hablara con timidez y usara el apodo de Argo para Asuna era algo que no querían volver a oír. Vamos, tenemos que limpiar una mazmorra. Y parece que será larga, así que abróchense los cinturones. Kirito tenía razón. La mazmorra era bastante monótona, pues los únicos enemigos eran los guardias elfos caídos, que siempre aparecían en parejas o tríos. Aún así, para cuando llegaron al final de la cueva, habían transcurrido más de 5 horas y el grupo estaba exhausto. Después de todo, habían pasado todo el día corriendo de un lado a otro completando misiones, y ahora toda la noche luchando. Sin embargo, cada vez que pensaban en rendirse por hoy y volver cuando hubieran descansado bien, los jugadores se decían a sí mismos que habían llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Fue solo al llegar al final de la mazmorra que se encontraron con un monstruo diferente. Este era más alto y corpulento que todos los demás elfos con los que Drifter se había topado, quienes solían ser bastante delgados. El capataz elfo caído que tenía delante no solo era fuerte, sino que también estaba musculoso, con músculos abultados que no desentonarían en una competición de culturismo. Su arma predilecta también era interesante: un látigo. Drifter nunca había visto uno en Sao. Esto va a ser interesante, Kirito. ¿Cuál es el plan de batalla? El espadachín fruncía el ceño, lo cual nunca era buena señal. Lo más probable es que nunca se hubiera encontrado con un enemigo que blandiera un látigo. Sus siguientes palabras lo confirmaron. Lo mismo de siempre, supongo. Probablemente nos supera en alcance, aparte de Sinon, y también en flexibilidad. Nautilus, tendrás que tener mucho cuidado. Ese látigo probablemente pueda rodear tu escudo, así que no te ciegues. Aparte de eso, improvisa. Su líder parecía inseguro, pero Drifter no podía culparlo por ello. Habían aprendido a las malas que entrar en combate sin la información adecuada nunca era recomendable, pero a veces simplemente no había otra opción. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué hacen aquí? Guardias, llévense a esos asquerosos humanos. Guardias. ¿Dónde están? En cuanto entraron en el rango de agresividad del capataz elfo caído, sorprendentemente, este no los atacó de inmediato. En cambio, la turba empezó a gritar pidiendo ayuda, presumiblemente de los guardias elfos caídos que el grupo había matado. Guardias. ¿Por qué nadie responde? Basura inútil, un desperdicio de recursos. Será mejor que se inclinen por su propia voluntad, humanos, o los azotaré como a los perros que son. Seres tan humildes como ustedes no tienen cabida. Las maldiciones xenófobas y odiosas que profería entre sus gritos de auxilio obviamente buscaban enfadar a los jugadores, pero estos simplemente lo ignoraron. Como siempre, Sinon fue la primera en asestar un ataque, y su flecha se clavó en la boca abierta del elfo caído, que gritaba: ¡Ak! ¡Tú! El grupo no escuchó lo que dijo el capataz elfo caído a continuación, y no les importó. Lo atacaron con todas sus fuerzas, con la esperanza de derrotar al enemigo rápidamente, y lo lograron en parte. Sin embargo, pronto descubrieron dos cosas. La primera era que Kirito tenía razón, y la flexibilidad del látigo era un problema. Evitaba a Kirito y Nautilus, quienes estaban en la vanguardia, para atacar a Drifter, a Asuna y, a veces, incluso a Sinon y Yuna, con un alcance imposible. La turba no parecía tener una lista fija de agresividad, y atacaba a la gente al azar. Lo segundo que descubrieron fue que el elfo caído era un completo cabrón. Les apuntaba a los ojos para cegarlos, les ataba el cuello con el látigo para asfixiarlos y les ataba las piernas para hacerles tropezar. El capataz usaba cualquier truco sucio. Solo 28 minutos después, el elfo caído gritó por última vez y murió. La pelea se prolongó inquietantemente, a pesar de que la criatura solo tenía una barra de vida, porque el capataz elfo caído no dejaba de correr. Eso fue tan molesto. Ark. De acuerdo. Si no vuelvo a ver a nadie con látigo, será demasiado pronto. Los demás asintieron junto a Asuna y Yuna. El elfo caído no había logrado hacer mucho daño al grupo, ya que su arma elegida era deficiente en cuanto a daño. Sin embargo, había sido extremadamente exasperante y escurridizo. Si solo se enfrentaran a uno o dos jugadores, el capataz probablemente podría matarlos a golpes.
mientras sus amigos comentaban la batalla y repasaban lo que podrían haber hecho mejor, una buena costumbre que habían adquirido con el tiempo, Drifter se acercó a una de las muchas cajas que los contrabandistas habían entregado a los elfos caídos. En cuanto la abrió, apareció en su HUD una notificación indicando que había completado la misión, pero el lancero la ignoró. Observaba el contenido de la caja, completamente confundido. ¿Está vacío? ¿Qué quieres decir, Drifter? Esta caja está vacía. Revisa las demás. Así lo hicieron y descubrieron, para su consternación, que todas las cajas estaban vacías. ¿Qué demonios? ¿Todo eso por una buena suma de nada? Tal vez se suponía que debían recibir algo en lugar de entregarlo. En fin, la misión está completa. En lugar de quemarnos las últimas neuronas intentando descifrar la estúpida trama, ¿no podríamos volver a Rovia? Llevamos casi 20 horas despiertos. Solo cuando Sinon habló, Drifter se dio cuenta de cuánto tiempo habían estado inconscientes. Reprimiendo un bostezo al perder toda su energía, asintió. Estoy de acuerdo. Todos necesitamos dormir bien. Espera, silencio. Viene alguien. Drifter se detuvo para escuchar y luego maldijo en voz baja. Mierda, más elfos caídos. Y muchos, a juzgar por el ruido. La única salida es la que nos llevó a la batalla. Prepárense para luchar. ¡No! A las cajas, ahora. Escóndanse. ¿Qué? ¿Estás loca, Asuna? No es una locura, solo seguimos lo que nos dice el registro de misiones. Rápido, escóndanse. Solo entonces Drifter se percató de la siguiente misión. Tras un breve momento de confusión, cada uno entró en una caja y la cerró. Y llegaron justo a tiempo, porque los enemigos recién llegados entraron en la cueva, ajenos a que docenas de sus hermanos acababan de morir allí. Revisadlo todo, aseguraos de que los preparativos sean perfectos. Sí, señor. Todos los artículos están aquí, señor. Bien, pasemos a la siguiente zona. Cuidado con revelar nuestra identidad. Sí, señor. Drifter se alegró de que se escondieran rápidamente, porque podía oír al menos varias docenas de personas moviéndose alrededor de la cueva. Ya fuera por diseño del juego o por suerte, ninguna de las casillas donde se escondían los jugadores estaba marcada. Justo antes de que los elfos caídos se fueran, la voz de su líder resonó en una risa fría. Jejeje, pronto llegará el momento de doblegar a los insensatos elfos oscuros y elfos del bosque, hermanos míos. En 5 días, quemaremos sus ciudades y destrozaremos sus creencias. Los destruiremos. ¿Sí? Cuando los elfos caídos se marcharon, aún gritando y celebrando, los jugadores abandonaron sus escondites y se miraron. Ahora tenían un límite de tiempo. Kizmel necesita saber sobre esto. Sí. Capítulo 56. Capítulo 56, Requiem del Reaver. Nota del autor. Disculpen el largo silencio. Y gracias por todos los buenos deseos y mensajes. Aún tengo mucho que hacer, pero debería tener tiempo suficiente para escribir bien. Si no lo hago, lamentablemente habrá otro retraso, pero prefiero eso a darles un capítulo a medias, y sospecho que todos piensan lo mismo. Además, mis padres tuvieron una fiesta maravillosa. Una vez más, quiero agradecerles a todos por su apoyo. Fin de la nota del autor. 3 días después, Drifter y su grupo seguían en Rovia. La razón por la que aún no habían cruzado el lago para reunirse con Kizmel y continuar la campaña de la guerra de los elfos era simple. Había un jefe de campo en el lago. Un pequeño grupo de 4 fue el que descubrió al jefe de campo, una gigantesca y antigua tortuga de 2 cabezas llamada Bíceps Archelon. Para avanzar en la pista, los jugadores tendrían que derrotarla. El 4.º piso era tan diferente de la beta que Argo, Kirito y los demás beta testers consideraron inválida toda la información previa. Nadie esperaba al jefe de campo, especialmente el grupo que lo descubrió. Solo querían adelantarse en la exploración del piso, así que consiguieron el bote más sencillo que pudieron de Romolo. Cuando se encontraron con el jefe de campo, ninguno logró regresar.
En vista de ello, se había organizado una reunión estratégica, programada para ese momento en el muelle de Rovia, tras la cual los jugadores de vanguardia partirían para enfrentarse al jefe de campo. No sería una batalla fácil. Solo para llegar allí, tendrían que luchar contra varios monstruos acuáticos. Afortunadamente, los jugadores no necesitaban meterse en el agua, ya que los enemigos se subían a sus barcos, pero el hecho de que cada barco fuera básicamente su propio campo de batalla significaba que sería difícil, si no imposible, cooperar con otros grupos. ¿Estás pensando mucho, Dribou? Sobresaltado, Drifter fulminó con la mirada a Argo, quien en algún momento se había acercado a él. La pequeña corredora de información sonrió, sabiendo que esta vez lo había pillado. Suspiró. Vamos a luchar contra un jefe del que no sabemos casi nada, y en condiciones desfavorables, pequeña rata. Estoy preocupado. Ya lo sé. Créeme, me siento aún más incómodo que tú. No he podido encontrarle ni una palabra a este jefe de campo. Pero ya mató a 4 personas, Dribou. No podemos esperar a que mate a más para actuar. Sí, deberías empezar la reunión, Argo. Todos los que van a venir ya están aquí. ¿Entendido, Dribou? El lancero rió entre dientes mientras Argo hacía un saludo fingida. Antes de que la agente de información se acercara a la multitud, le puso una mano muy delicada en el hombro. No seas dura contigo misma, pequeña rata. Ellos eran los que limpiaban, y nosotros somos los de primera línea. Todos sabemos en qué nos estamos metiendo. La chica emitió un leve sonido de afirmación y luego se quitó la mano de Drifter. Él sabía que ella nunca dejaría de culparse por los jugadores que murieron. Lo sabía porque él era igual. Todos los jugadores de nivel superior lo eran. Era difícil no sentir la responsabilidad cuando eras más fuerte que la mayoría de los jugadores. De pie frente a los soldados de primera línea, Argo no mostró la menor inquietud. Siempre había sido un poco impredecible y decidida. La forma en que la conversación se detuvo y todos la miraron con respeto, una chica que apenas les llegaba al pecho, fue bastante desconcertante para quienes no la conocían. Muy bien, chicos, escuchen. No sabemos casi nada de este jefe, así que tendrán que estar alerta, ¿entienden? ¿Qué sabemos, agente de información? Argo lanzó una mirada desdeñosa a Kibao por su interrupción innecesaria, pero respondió de todos modos. Como dije, no mucho, Kibao. Por lo poco que pudimos ver, el jefe tiene al menos 3 patrones de ataque. Podrían ser más, pero no lo sabemos. Primero, puede morder y tiene 2 cabezas, así que puede atacar a 2 barcos a la vez. Segundo, tiene esas enormes aletas que usa para crear olas y derribar gente. Finalmente, también tiene un ataque de carga. Si crees que viene, apártate. Recuerda, estamos hablando de una tortuga bicéfala de 20 metros de largo. Habla de estrategia, Argo la rata. Drifter no tenía ni idea de por qué Lin veía la necesidad de usar el apodo de Argo junto con su nombre real. Pero entendía su impaciencia. No habían perdido a nadie en una pelea contra un jefe, ni de piso ni de ronda, desde la muerte de Diabel. No era que se les pudiera achacar la muerte del desafortunado grupo, pero aún así les ponía presión. Desafortunadamente, no hay mucho. Se dividirán en 13 naves diferentes. No pueden simplemente subirse encima del jefe de campo. Ni se les ocurra intentarlo, solo terminarían en muerte, así que no les queda más opción que esperar a que ataque para contraatacar. El DKB y el ALS tienen las naves más grandes, y también las más robustas, así que son responsables de tanquear las cabezas, con otras 4 como apoyo. El resto debe rodear a la tortuga y atacar sus aletas cuando estén expuestas. Se oyeron murmullos de aprobación y asentimientos silenciosos de los que estaban en el frente. Drifter miró a su nuevo trío de amigos, que se les uniría. Después de 3 días observándolos, estaba convencido de que Yuki, Ran y Mérida tenían lo necesario para estar en el frente. Pero la batalla de hoy sería su bautismo de fuego, su prueba práctica, en sí. Incluso el siempre alegre Yuki estaba algo apagado. ¿Alguien tiene algo más que decir?
Cuando nadie dijo nada, Argo aplaudió, con una sonrisa en su rostro que Drifter pudo notar que era falsa a una milla de distancia, pero que probablemente pareció traviesa para el resto. Muy bien, a luchar, vagos. Espero beber sopa de tortuga antes del anochecer, ¿me oyes? Varios jugadores, incluido Drifter, rieron entre dientes ante el obvio intento de disipar la tensión. Pero funcionó, y eso era lo que importaba. La multitud se dispersó, cada grupo o gremio se dirigió a su propio barco, incluido el de Drifter. Liz, Lucky, Ran y Mérida navegarían con ellos. Ya estaban dentro cuando Drifter vio a Argo subiéndose a su barco. Arqueó una ceja. ¿Vienes con nosotros, Argo? No, dejaré la lucha a brutos como ustedes. Solo vine a ver cómo estaban. El agente de información se rió entre dientes ante las quejas bondadosas de Yuna, Kirito, Asuna y los demás al ser llamados brutos. Viendo a través de sus preocupaciones, Drifter le alborotó el cabello. Solo otro día de trabajo. Déjalo en nuestras manos, pequeña rata. No te decepcionaremos. Cuento contigo entonces, Dribou. Y Killbow. ¿Sí? ¿Qué pasa, jefe? La muchacha de cabello rizado puso una expresión altiva en respuesta a las burlas del espadachín, pero sus ojos delataron su alegría. Trae a mis reavers sanos y salvos, ¿quieres? No quiero que mi inversión se vaya al garete. Te haré algo mejor, Argo. Te devolveremos la bonificación del último ataque para conmemorar nuestra primera batalla. Tú lo dijiste, no yo. No decepciones a una chica. Como siempre, Argo iba y venía a su antojo. Tras guiñarle un último ojo a Kirito, saltó por la borda del velero y desapareció enseguida entre la multitud que se había ido formando para despedirlos. Con un vistazo rápido, Drifter reconoció a muchos grupos más despejados, así como a varios jugadores de bajo nivel. Ya acostumbrado a la mirada de los demás, Drifter se giró y miró a Kirito con una ceja inquisitiva. Los demás también miraban al joven, quien se sonrojó. ¿Estás exagerando, Kirito? Eso es inusual en ti. Por favor, no me tomes el pelo. Solo pensé que sería una buena motivación. Y un bonito trofeo también, ¿no? Sí, eso también. Pero sobre todo es para celebrar. Ya sabes, la fundación de nuestro gremio. Al oír el tono casi vacilante con el que hablaba el espadachín, Drifter no pudo evitarlo. Se rió a carcajadas, atrayendo varias miradas de los jugadores cercanos. Pero no le importó. Aunque obviamente estaba inseguro, Kirito seguía esforzándose al máximo para liderar el gremio que habían creado apenas ayer. Requiem del Saqueador. Decidir el nombre no había sido tan difícil. Al menos, ni de lejos como Drifter esperaba. A pesar del tono casi sombrío del nombre, nadie puso objeciones cuando Sinon lo sugirió. Al fin y al cabo, muchos los llamaban el grupo de la cantante. Y en lugar de un nombre imponente como Escuadrón de Liberación de Aincrad o Brigada de los Caballeros Dragón, Requiem del Saqueador les sentaba mucho mejor. Por ahora, solo había 7 personas en el gremio. Drifter, Kirito, Asuna, Yuna, Nautilus, Sinon y Lizbeth. Habían mencionado de pasada la posibilidad de invitar a Argo, Ágil, Wolf, Namate y Shigio, pero finalmente no lo hicieron. Argo los habría rechazado de plano, lo sabían. La agente de información era una persona directa, e incluso grosera, a la que no le gustaba que la pusieran bajo ninguna condición. Además, diría que unirse a un gremio perjudicaría su negocio, y no se equivocaría. Lind y Kibao, por una vez, confiarían mucho menos en ella si se uniera oficialmente al grupo de Kirito. En cuanto a Ágil y su banda de mercaderes, el grupo lo había debatido y decidió que no era el momento de invitarlos. Al igual que Drifter y los demás, no se habrían unido a la DKB ni a la ALS, y se les pidió que lo hicieran más de una vez. El grandullón y sus amigos también disfrutaban de su libertad. Lucky, Ran y Mérida tampoco se habían unido al gremio, no porque no les hubieran extendido una invitación, sino porque el trío pidió tiempo para pensar. Más precisamente, querían esperar hasta después de la pelea contra el jefe de campo para aceptar. Si bien Drifter confiaba bastante en sus capacidades, las chicas estaban algo nerviosas, incluso la despreocupada Yuki.
parecían temer que, si se unían al Requiem de Reaver pero cometían un error durante la batalla, las expulsarían. Aunque podría haberles asegurado que esto no sucedería, no todos los miembros del gremio tenían que ser de primera línea. Drifter finalmente se contuvo y decidió dejar que las cosas se desarrollaran. Si una pelea bastaba para desanimarlas aún más, entonces tal vez no encajarían en el gremio después de todo. Cactus Air y Lynn se van. Entonces nosotros también deberíamos zarpar. Sí, capitán. Ja, Drifter ya vislumbraba la primera ventaja de formar un gremio en la forma en que Liz, Asuna y Kirito bromeaban. Era una sensación de unidad que no se encontraba en grupos dispersos. No es que su grupo hubiera estado unido alguna vez, pero el simple hecho de ser un gremio oficial, aprobado por el sistema, les levantaba el ánimo. Sobre todo a Liz, quien desde hacía tiempo podría haber sido considerada la séptima, u octava, si se tenía en cuenta a Kizmel, miembro no oficial del grupo. La herrera había brillado desde que la invitaron ayer. Tenemos chicos de algas en camino. Desde su posición cerca de la proa del barco, Sinon lanzó una advertencia. Al mismo tiempo, 3 figuras salieron disparadas del agua y aterrizaron en la cubierta. Una de ellas ya tenía una flecha clavada en el cuerpo. La arquera avanzaba cada día más rápido. Los chicos algas, como los llamaba Sinon, eran en realidad kelpies asesinos, una especie de criaturas con forma humana, cuyo cuerpo estaba compuesto completamente de algas. Cada uno sostenía algo parecido a una horca hecha de rocas y coral. Según Asuna, y ese dato en particular había llamado la atención a más de uno cuando lo mencionó por primera vez, los kelpies eran una antigua leyenda europea. Una especie de monstruo hecho de algas que adoptaba la forma de un caballo y atraía a los transeúntes para ahogarlos en sus pantanos y ciénagas y comérselos. Claramente, Kayaba se había tomado ciertas libertades creativas con los monstruos, solo para hacerlos aún más peligrosos. Sin embargo, Sinon no era la única que había mejorado. En los últimos días, los jugadores habían usado kelpies asesinos varias veces. Una lección importante que habían aprendido era no darles tiempo a los mobs para que se agruparan, o se volverían 10 veces más problemáticos. Por eso, en cuanto los monstruos tocaron el suelo, Drifter ya había lanzado un rompecometas contra uno de ellos. El lancero tuvo que admitir que el efecto visual de golpear a un kelpie era probablemente el más placentero de todos los que había visto en SAO hasta la fecha. Como el cuerpo del monstruo estaba hecho de algas, su lanza lo atravesó, desgarrando las hebras verdes y dejando un agujero del tamaño de un puño. Entonces, Drifter giró la muñeca y giró su arma, que seguía incrustada en el monstruo, destrozando aún más su cuerpo. Con un chillido agudo, el kelpie asesino levantó su horca para apuñalar a Drifter. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, una espada le atravesó el brazo. La extremidad cayó al suelo, al igual que el arma que sostenía. Drifter les dedicó una sonrisa a Mérida y Ran, quienes habían acudido a ayudarlo. Las espadas anchas, al igual que las hachas, tenían más probabilidades de cortar, léase cortar, extremidades, como la chica de cabello azul había demostrado tan claramente. Cerca de allí, Asuna, Kirito y Yuki luchaban contra una segunda turba. La menor de las gemelas se había hecho muy amiga del esgrimista en los últimos días. Se entendieron de inmediato, y la chica castaña se encariñó con Yuki como si fuera la hermana menor que Asuna nunca tuvo. Ran, la hermana mayor de Yuki, estaba encantada de verlo, ya que los hermanos tenían muy pocos amigos antes de conocer al grupo. Nautilus, Sinon y Liz se encargaban del tercer kelpie asesino. Yuna tocaba una de sus nuevas melodías y apoyaba al grupo desde detrás del timón. En un instante, los enemigos fueron despachados. Un rápido vistazo a su alrededor reveló que ninguna de las naves de los otros primeros puestos tenía problemas, y Drifter suspiró aliviado. Habría sido muy difícil ofrecer ayuda en sus circunstancias actuales. 90 minutos y varias escaramuzas después, la flota se aproximó al centro del lago Caldera. Los dos barcos que iban en cabeza, los buques principales de ALS y DKB, redujeron la velocidad al mismo tiempo. Nadie dijo nada, pero sabían que la verdadera batalla se aproximaba.
Una figura enorme se elevaba lentamente desde el lago, toneladas y toneladas de agua corrían por su espalda en innumerables cascadas y creaban olas gigantescas en la superficie hasta entonces quieta. Los saqueadores, como los miembros del gremio habían empezado a llamarlos, empuñaron sus armas. Una bestia monstruosa se alzaba ante ellos, con 4 ojos negros como la brea que miraban con avidez los barcos. Bíceps Archelon se había unido a la batalla. Y la derrota recaía en los líderes, de lo contrario jamás habrían podido avanzar al 4.º piso. Capítulo 57. Capítulo 57, Tortuga devoradora de barcos. Lago Caldera, 4.º piso de Aincrad. Se libraba una batalla de lo más inusual. Una docena de barcos de diferentes tamaños rodeaban una figura gigantesca que se alzaba lentamente en medio del lago. Una concha del tamaño de una casa pequeña, cubierta de musgo, percebes, algas, hidroides y muchos otros inquilinos. 4 aletas, fácilmente tan grandes como los barcos que navegaban los jugadores. Y, por supuesto, las 2 cabezas gigantescas con ojos negros y brillantes, llenos de ira, hambre y codicia. El Archelon Bíceps era, sin duda, el monstruo más grande al que se habían enfrentado los jugadores. Y, además, luchaban en un terreno desconocido, en medio de un lago infernal. La batalla iba a ser dura. Ataque. Para sorpresa de nadie, quien gritó fue Kibao. A su orden, los jugadores de la ALS comenzaron a atacar la cabeza más cercana del jefe de campo, aquellos que podían alcanzarla. En la aleta trasera izquierda, junto con el barco del grupo de Ágil, el Requiem del Reaver, o simplemente Reavers, se concentraban en atacar su apéndice designado. Cada vez que la aleta impactaba su nave, lanzando astillas y sacudiéndola por completo, contraatacaban aplicando sus habilidades más poderosas. Rápidamente quedó claro para todos los involucrados, que esta no era una batalla de habilidad ni táctica, sino de tiempo y número. Los jugadores solo podían golpear al jefe de campo cuando éste los atacaba, así que debían infligir el mayor daño posible en el menor tiempo posible. Era una carrera para ver quién cedería primero. ¿Será Bíceps Archelon o sus naves? Una vez más, agradecido por el alcance adicional que le otorgaba su lanza, Drifter se preparó para lanzar otro Comet Break en cuanto el jefe de campo volviera a atacar. Después de todo, aunque solo fuera un golpe más, al final sería una gran victoria. El lancero podía ver que Kirito, Asuna, Nautilus, Lucky, Liz y Ran se frustraban por su incapacidad para luchar adecuadamente y ejecutar sus combos. Mérida, al igual que Drifter, simplemente dependía de su ya increíblemente alto poder de ataque para herir gravemente la aleta cada vez que tenía la oportunidad. Yuna estaba de pie en la parte trasera del barco, lo más fuera del alcance del jefe de campo posible, alardeando de su daño con Filemare. Y Sinon estaba teniendo un día de campo. Disparaba flecha tras flecha a Bíceps Archelon, habiendo vaciado ya un carcaj apenas 10 minutos después de iniciada la batalla. Sin el obstáculo de la distancia, la arquera estaba de hecho causando tanto daño que Drifter tuvo que advertirle que tuviera cuidado de no robarle la agresión al Decabe y al ALS. Después de todo, su barco no era lo suficientemente grande como para absorber las cabezas de la tortuga. Pasaron 5 minutos más tarde, cuando el HP de Bíceps Archelon había caído al 85%, que la tortuga gigante comenzó a agitar sus aletas y a estrellarlas contra la superficie ya turbulenta del lago, causando que se formaran enormes olas. Algunas de dichas olas se estrellaron contra el velero de los Reavers, haciéndolo balancearse violentamente. Sorprendido, aunque no debería, Drifter tropezó y cayó, golpeándose la cabeza contra la cubierta. 1/3 de su salud se desvaneció, mucho más de lo que una simple caída debería haber causado, lo que significa que esto se consideró parte del daño del ataque del jefe de campo. Con el ceño fruncido y afectado por una desventaja de mareo, Drifter se apresuró a levantarse antes de ser lanzado de nuevo por el barco. El resto de su hermandad, así como el trío de Rani, de hecho, todos los jugadores que rodeaban las aletas de Bíceps Archelon habían sufrido un destino similar.
Solo las naves cerca de las cabezas de los jefes de campo no se habían visto afectadas por las olas, pero tenían algo mucho peor que enfrentar. Dos bocas tan grandes como para tragarse a una persona entera que las atacaban. Tras beber rápidamente una poción de salud, Drifter se tambaleó hacia el timón, donde Yuna se encontraba previamente. Una vez allí, ayudó a la cantante a ponerse de pie. ¿Estás bien, Yun? Sí, solo un poco nervioso. Sé que Argo dijo que tuviéramos cuidado con las olas, pero, por Dios, no nos tomamos esa advertencia lo suficientemente en serio. Más bien no podríamos ni aunque quisiéramos. ¿Todos también tuvieron un minuto entero de mareo? Se oyeron varios gruñidos de confirmación. Los jugadores ni siquiera se molestaron en atacar al jefe de campo durante los siguientes 60 segundos, que parecieron eternos. No solo tenían un 50% de probabilidades de fallar debido a su estado de mareo, sino que incluso podrían aturdirse. Por suerte, un minuto era, al final, solo un minuto, por insoportablemente largo que fuera. Pronto, Drifter y su gremio volvieron a la ofensiva. Y así transcurrió la batalla. Fue una batalla extraña. Salvo el ataque ocasional de oleadas que Archelon Bíceps desataba cada vez que sus PV caían un 15% más, el jefe de campo apenas causaba daño a los jugadores. Sus barcos, en cambio, sufrían cada vez más daños. Incluso ahora, el barco de los Reavers empezaba a desmoronarse, con grietas que se extendían por todo su cuerpo, astillas y astillas que salían volando cada vez que se balanceaba, y, a juzgar por su inclinación hacia la izquierda, tenía un agujero en el casco. Al ver que la salud del jefe de campo disminuía un porcentaje adicional y acercarse a la zona roja, Drifter atacó de nuevo, esta vez optando por secuencia de marea. Parecía apropiado para la ocasión. Justicia poética, y todo. Otro grupo debió haber golpeado a Archelon Bíceps con un combo potente al mismo tiempo, porque al impactarlo con su habilidad de 3 golpes, el jefe de campo chilló de dolor. Su salud cayó al 40%, pero Drifter no pudo celebrarlo. Observó cómo la gran aleta frente a él se estrellaba de nuevo contra el agua, provocando varias olas gigantes. Estaba demasiado cerca del borde del bote. Mierda. El lancero intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde. La primera ola impactó el barco, y sufrió la desventaja que sabía que se avecinaba. Tropezando con sus propias piernas, Drifter se tambaleó hacia adelante y cayó justo sobre una parte destruida de la barandilla. Sin siquiera gritar, cayó al agua. La caída no fue tan alta, pero fue tan abrupta que el lancero solo reaccionó cuando ya se había hundido unos metros. Y la maldita tortuga seguía agitando las aletas, creando fuertes corrientes que le impedían nadar hacia arriba. Drifter fue arrastrado indefenso bajo el agua. En la esquina superior izquierda de su visión, vio aparecer un símbolo de burbuja en su HUD, y junto a él, una pequeña cuenta regresiva de 2 minutos. Ese era el tiempo que tardaría en ahogarse, y Drifter no quería saber qué significaba ese icono. Intentó beber una poción de salud para estabilizar el rápido descenso de su salud, gracias a todos los escombros que lo impactaban, y fracasó estrepitosamente. Al ver cómo el torrente le arrebataba la poción de las manos, una ristra de burbujas salió de su boca mientras Drifter maldecía. También recordó, de forma inoportuna, una conversación con Kirito, donde el beta tester comentó que en el 10º piso aparecían unas cosas llamadas cristales de salud que reemplazaban a las pociones. Eso sin duda le habría venido de maravilla en ese momento. Solo un minuto después, el jefe de campo dejó de agitar las aletas, y 30 segundos más tarde, Drifter logró emerger a la superficie del lago. Había estado peligrosamente cerca de ahogarse, y saberlo lo aterrorizaba más de lo que jamás admitiría. Aunque no fuera doloroso, nada en Sao lo era, morir así era mucho más aterrador que caer en combate. Jadeando, más por instinto que por necesidad, Drifter giró la cabeza, intentando encontrar su barco. Los divisó a más de 50 metros de distancia. Las corrientes submarinas lo habían arrastrado mucho más lejos de lo que imaginaba. Peor aún, la gigantesca aleta de Bíceps Archelon se interponía entre él y su gremio. Sin embargo, el barco de Ágil estaba mucho más cerca.
Sin perder tiempo, Drifter empezó a nadar hacia él. Su lanza se había perdido en algún momento durante su alocada travesía bajo la superficie, y probablemente yacía en el fondo del lago. Por suerte, al estar a más de 10 metros de él, y sin duda lo estaba, pudo recuperarla en su inventario. Trepando con esfuerzo por el casco del barco, Drifter agradeció su tamaño. Era un barco para 4 jugadores, y por lo tanto mucho más pequeño que la embarcación de los Reavers. Le dio a Namate una gran sorpresa cuando rodó por la barandilla y se quedó tendido en la cubierta, jadeando. El grupo mercante claramente no había visto lo que le había sucedido, y tampoco esperaban que otro jugador apareciera de repente en su barco. ¿Qué, Drifter? ¿Qué demonios haces aquí? Salí a nadar, ¿no te das cuenta? El muy cabrón me tiró al agua, obviamente. En su defensa, Drifter no la estaba pasando bien. Namate lo notó e ignoró la rudeza del lancero. De hecho, esbozó una leve sonrisa y se giró hacia Ágil. Oye, jefe. Tenemos un polizón. ¿Eh? Reprimiendo un gemido, Drifter se dio la vuelta y se obligó a levantarse. No olvidó mirar fijamente a Namate, quien no se arrepentía en absoluto. Navegando rápidamente por el menú mientras Ágil se giraba para mirarlo con los ojos muy abiertos, Drifter volvió a equipar su lanza. Antes de que el comerciante pudiera preguntar nada, le dio un breve resumen de lo sucedido. La tortuga me tiró por la borda. Estabas más cerca, así que nadé hasta aquí. Fin de la historia, y nunca más hablamos de eso, ¿entiendes, Ágil? El guerrero que empuñaba el hacha parpadeó rápidamente y luego asintió, con una sonrisa en sus labios a pesar de la situación. Está bien. Te entiendo. Ignorando a Ágil, Drifter se giró para mirar su barco y saludó. Aunque no podía oírlos por el estruendo de la batalla, era evidente que su gremio lo había estado buscando desesperadamente. Un rápido recuento de los soldados reveló que había sido el único en ser arrojado del barco. No sabía si debía estar agradecido o avergonzado por ello. Cuando Mérida lo vio y corrió la voz rápidamente, Drifter vio que todos en el velero de los Reavers se giraban para mirarlo, antes de desplomarse visiblemente de alivio. Creyó oír algunos gritos de ¿estás bien? ¿Y cómo estás? Y levantó el pulgar en respuesta. Luego, se volvió hacia Bíceps Archelon con una mirada asesina. A Drifter le gustaba pensar que fueron sus renovados esfuerzos por aniquilar por completo a la tortuga a lo que provocó que sus PS cayeran tan precipitadamente en los siguientes minutos. Además, tenía mucho cuidado de llevar siempre algo en la mano cuando llegaba el ataque de la ola, para no repetir lo sucedido y no volver a ser mencionado. Claro que, como jefe de campo que ya había cobrado varias vidas, Bíceps Archelon no se rendiría tan fácilmente. Cuando le faltaban 9/10 partes de sus PV, entrando en lo que se conocía como la fase de furia, la tortuga retrajo repentinamente la cabeza y las aletas, y dejó de moverse. Drifter tuvo un mal presentimiento al ver lo que ahora era básicamente una isla flotante. Y no fue el único. Sea lo que sea que esté haciendo, no lo dejen. Golpéenlo fuerte, todos. No pudo identificar quién gritó eso, pero Drifter coincidió. Sobre todo cuando el jefe de campo empezó a girar lentamente en sentido antihorario. Con los ojos abiertos al comprenderlo, Drifter empezó a lanzar una habilidad tras otra contra la tortuga. Junto a él, Ágil, Namate, Wolf y Shigio hacían lo mismo, sin defenderse por completo. Con Bíceps Archelon como centro, un remolino se estaba formando lentamente, y todas las naves de los jugadores estaban siendo arrastradas hacia él, sin importar cuánto intentaran alejarse. Drifter ya veía barcos chocando, el horrible crujido de los cascos, un presagio de lo que pronto sucedería. Estremeciéndose, el lancero observó cómo un jugador era arrojado por la borda en una colisión particularmente violenta. ¡Ah! ¡Ayuda! Ataquen. No dejen de atacar. ¡Cuaj! Ignorando las voces, los gritos y el pánico, Drifter se concentró en atacar al jefe de campo una y otra vez. Siempre que el giratorio Archelon Bíceps estaba fuera de su alcance, incluso recurría a lanzarle su lanza, con la esperanza de infligirle algunos puntos más de daño.
Tras lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 2 o 3 minutos, los jugadores finalmente oyeron el tan esperado sonido del cristal rompiéndose. Con un último rugido, Bíceps Archelon cayó. Drifter se quedó sorprendido al ver la bonificación de último ataque en su inventario. Un escudo de caparazón de tortuga, obviamente. Mirando a su alrededor, observó el estado demacrado de la flota de vanguardia. No había ni un solo barco intacto, y la mayoría parecía estar a punto de hundirse. El de Ágil y el de los Reavers incluidos. Aunque deseaban desplomarse en el acto, los jugadores se obligaron a navegar hacia el otro extremo del lago Caldera. Ya habría tiempo para desplomarse de cansancio después de que todos estuvieran a salvo en tierra firme. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.